Empezaremos hablando entonces de qué es la estadística. ¿Quién me puede decir qué entiende por estadística? ¿Alguien? Como algo que tenga que ver con gráficas, puede ser. Algo que tenga que ver con gráficas. ¿Alguien más? Tendencias, Probabilidades. Tendencias, probabilidades. No, probabilidades, no. Probabilidades es es otro estudio que se basa en estadística, pero es otra aplicación, es otro concepto. ¿Alguien más? patrones, Interpretar. Yo creo que tiene que ver con Tiene que ver con organizar datos. interpretar, tiene que ver con organizar datos, así es. Predecir un patrón. Un patrón podría ser. Podría ser. Bueno, vamos a ver. Estadística, ¿sí? Vamos a ver varias acepciones de diferentes fuentes, ¿sí? Dice la estadística se deriva del italiano statista, ¿sí? Hombre de estado, y es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural que ocurre de forma aleatoria o condicional, ¿sí? Entonces vamos a ver, resaltando aquí los puntos importantes o más relevantes. Déjame poner ¿dónde está? Vamos a poner el puntero. Importante, ¿sí? La estadística es una rama de las matemáticas. A veces luego vemos por ahí algunas definiciones que nos dicen es la ciencia que estudia, que no sé qué. No, la estadística no es una ciencia. La ciencia es las matemáticas. La estadística forma parte de las matemáticas, ¿ok? Y se encarga de, nos dice acá, estudiar aquellos datos que vienen de una muestra representativa. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Otra definición, dice, puede decirse que la recopilación y la interpretación de los datos es tarea de la estadística, considerada como rama de matemáticas. Las estadísticas permiten la toma de decisiones dentro del ámbito gubernamental, pero también en el mundo de negocios y el comercio. Entonces, empezamos a ver también que la estadística es de una aplicación amplia, ¿sí? Y vasta. Estadística trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Ok, bueno, entonces aquí vamos un poquito más a qué hace la estadística. Ya vimos en las dos primeras definiciones que es una rama de las matemáticas. ¿Y qué hace esta rama en matemáticas? Se trata del recuento, o sea, obtiene datos, obtiene información, la ordena y la clasifica, ¿sí? Para poder comparar y sacar conclusiones. Consta de las siguientes fases un estudio estadístico. Recogida de datos, lo que llamamos también recolección. Organización y representación de los datos. Análisis de los datos.
obtención de conclusiones, y nos falta aquí todavía, ¿verdad? Lo que es la presentación de resultados. O sea, sí, ¿de qué sirve que yo saque conclusiones y haga todo un estudio si me lo quedo yo? No aporto nada, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que, fíjense, esto aquí ya nos enumera como fases, ¿verdad? La recopilación, que es el hecho en sí de salir a observar y apuntar o preguntar, hacer encuestas, ¿sí? Para tener los datos. Pero cuando se toman los datos siempre van a ser en desorden. O sea, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas viven en su casa? ¿Sí? A ver, me gustaría que vayan diciendo cuántas personas viven en casa. 2 personas. 4. 3, 4, 3, ¿quién más? 2, personas. 2, 5. 6, 5, ¿sí? Entonces vamos viendo, gracias, vamos viendo que los datos los voy obteniendo, pero están en desorden, están revueltos, ¿sí? Ya me dijeron 4, 2, 5, 3, 6. Entonces, esos datos así no me sirven, no me ayudan a entender las cosas. Entonces yo necesito organizarlos y representarlos. Vamos a ver nosotros que esta organización y representación, como les dije cuando vimos el temario, lo vamos a ir haciendo a través de tablas. El análisis de datos. El análisis lo vamos a hacer calculando ciertas medidas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, que nos van a servir para tomar referencias, poder hacer comparaciones y que nos van a llevar a poder obtener conclusiones. ¿Sí? Pero si esas conclusiones yo no las doy a conocer, pues de nada sirven. ¿Cómo las damos a conocer? Por lo general, todo este análisis y todas estas conclusiones que vamos obteniendo, nos apoyamos en su presentación a través muchas veces de gráficas, como dijeron por ahí, ¿sí? Vamos a ver, siguiente. Dice, la estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica de una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente, aquí está lo que les decía yo, y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. ¿Sí? Tenemos las fuentes donde están tomadas estas diferentes definiciones, pero vemos que pues en su mayoría todas coinciden, ¿verdad? En los puntos. Y bueno, según se haga el estudio de todos los elementos de una población o solamente en un grupo de ella, vamos a diferenciar dos tipos de estadística, ¿sí? O sea, la estadística la vamos a clasificar, a dividir en dos partes. Lo que es la estadística descriptiva, que se encarga de estudiar la población completa, ¿sí? Observando sus características y calculando parámetros que dan información global de toda la población. O sea, la estadística descriptiva se encarga de decirnos tal cual está sucediendo las cosas en la población que nosotros observamos, ¿sí? O sea, nosotros medimos, ¿no? y lo describimos en función de los datos que tomamos. Simplemente hacemos cálculos y presentamos resultados, ¿sí? La otra parte es la estadística inferencial. La estadística inferencial realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y posteriormente extiende los resultados obtenidos a toda la población. Es decir, a partir de lo que sí se conoce, se infiere, o sea, se hace extensivo, se hace una predicción hacia todo lo que no se conoce, ¿sí? Ahora, esta inferencia, esta predicción, a ver, sí quiero ser muy
enfático en esto. No es como una predicción como hacen luego las personas mayores de que, híjole, seguro que va a llover porque me duele el dedo chiquito, ¿va? O sea, no, esos son adivinanzas propiamente. Cuando hablamos de una inferencia, aquí hablamos de una inferencia lógica, ¿sí? Porque tenemos lo que decimos antecedentes que nos permiten elaborar una premisa, nos permiten llevar a una conclusión, ¿sí? Entonces tenemos ahí, pues cuando decimos que tenemos una inferencia, partimos de datos comprobados, de datos precisos, pero que por la característica de aquellos elementos que nosotros estamos estudiando y que son similares, podemos hacerlos extensivos, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, la estadística inferencial, es algo que este último año se ha estado usando muchísimo, pero desafortunadamente, pues lo entienden mejor pues, las personas que han estudiado un poquito de estadística, ¿verdad? Que tienen un tipo de preparación formal. Me refiero precisamente a todo este proceso que ha habido con lo de la pandemia, ¿sí? Estadística al 100%, todo su tratamiento. Y lógicamente, y como nos han tratado de explicar muchas veces, es imposible hacer un estudio completo de toda la gente. Y entonces lo que van haciendo es haciendo inferencias con lo que sí se conoce, con lo que sí se sabe para los diferentes procesos, los diferentes manejos que se van dando, ¿sí? Pero pues quien no entiende de ciencia, pues no entiende, ¿verdad?, a qué se está refiriendo. Hasta ahí le voy a dejar porque no quiero entrar a otro tema de discusiones y políticas. Bueno, el estudio de la estadística se divide en dos, es otra fuente, ¿verdad? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Inferencial o inductiva, dice, sirve para extrapolar los resultados obtenidos en el análisis de los datos y a partir de ello predecir acerca de una población con un margen de confianza conocido, ¿sí? Esto lo vamos a manejar hacia el final del curso, este margen de confianza, ¿sí? ¿Qué tan preciso puede ser lo que nosotros estamos prediciendo o estimando? La estadística descriptiva o deductiva se construye a partir de los datos y la inferencia sobre la población no se puede realizar, al menos que con una confianza determinada. La representación de la información obtenida de los datos se presenta mediante el uso de unos cuantos parámetros y algunos gráficos planteados de tal forma que den importancia a los mismos datos, ¿sí? Y en este caso, también es un poquito abierto a la discusión en qué momento la estadística deja de ser descriptiva y empieza a ser inferencial. Una manera muy cruda a veces de decirlo es esta primera definición que vimos, donde nos refieren al hecho de que sea a partir de una muestra y a partir de que sea de toda la población, ¿sí? Pero bueno, hay diferentes tipos de inferencias. Por lo general, siempre todo lo que se hace como muestreo se considera como aplicado a toda la población. Y en ese sentido, lo que hacemos es describir la población a través de la muestra, pero no necesariamente estamos haciendo estadística inferencial. Entonces, por eso les digo, hay ahí como que una línea que se pierde a veces entre dónde deja de ser descriptiva y dónde comienza a ser inferencial. La función descriptiva de la estadística se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. Otra manera de escribirla, el proceso que se relaciona con los métodos y o técnicas para la recopilación, organización y análisis de un conjunto de datos cuantitativos con el objeto de describir en forma apropiada las diversas características de dicho conjunto.
estadística inferencial busca plantear y resolver problemas específicos y o hacer previsiones a partir de los datos de una muestra. Otra manera de escribirla, la técnica o metodología mediante la cual es posible realizar la estimación de las características de una población o realizar la toma de decisiones basadas en resultados muestrales. ¿Sí? Aquí vamos a notar lo siguiente. Fíjense cómo cuando nos hablan de estadística inferencial, nos vamos más hacia la parte de que, sí es cierto, partimos de una muestra, pero nos vamos hacia la parte de tomas de decisiones, ¿sí? Vamos a plantear esas estimaciones que nos puedan llevar a decidir, a que nos puedan llevar a concluir. Esto nos va a servir mucho también cuando hablemos para las pruebas de las hipótesis. Otro concepto muy importante cuando hablamos de la estadística, vamos a ir hablando de sus diferentes fases, ¿sí? Que las vamos a tratar a lo largo del semestre, es hablar de dato y variable, ¿sí? Veíamos ahí que la primera fase de la estadística es la recogida de datos o la recopilación de la información, ¿sí? Esa información que nosotros vamos a recoger, pues precisamente son los datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un dato estadístico, de aquí que es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio. Por ejemplo, cuando yo les pregunté cuántas personas viven en casa, me dijeron 2, ese es un dato, me dijeron 3, ese es otro dato, ¿sí? Y cada uno de esos valores va siendo un dato, ¿sí? Si yo tiro la moneda al aire 5 veces, pues voy a tener 5 datos. ¿Cuántas veces cayó cara? ¿Cuántas veces cayó cruz? En total me tiene que sumar 5, ¿sí? Son 5 observaciones que estoy realizando. Otra fuente nos menciona lo siguiente: los datos estadísticos no son otra cosa que el producto de las observaciones efectuadas en las personas y objetos en los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar. Dicho en otras palabras, son cifras, ¿sí?, que necesitamos para poder llegar al conocimiento de lo que está pasando. Al mismo tiempo, pues para reducir las consecuencias de este fenómeno. Los datos estadísticos se pueden encontrar de forma no ordenada, lo que les mencionaba yo, por lo que es muy difícil en general obtener conclusiones de datos presentados así. Para poder obtener esta precisión y rapidez de la información para poder describir o analizar nuestros fenómenos, ¿sí?, los debemos de organizar sistemáticamente. O sea, tenemos que clasificarlos. Vamos a observar también que nosotros vamos a manejar 2 tipos de datos. Estos datos, vimos que son características que vamos a observar, ¿sí? Esas características que nosotros queremos observar, les vamos a dar el nombre de variables, ¿ok? La variable es una propiedad característica de la población que se estudia. Y obviamente puede tomar diferentes valores, por eso se le llama variable. Estos valores deben de ser observables y medibles, ¿ok? Cuando hablamos de propiedad característica, quiere decir que vamos a partir del hecho de que ustedes son la población que yo quiero estudiar. Después vamos a hablar más de la población, ¿sí? Pero
esa característica que yo quiero observar debe estar presente en todos los elementos de la población, ¿sí? Por ejemplo, yo les conté cuántos viven en casa. Todos ustedes viven en una casa. Y eso hace que yo pueda obtener esa variable en cada uno de ustedes y la puedo medir como ustedes me fueron dando ese valor, ¿sí? Entonces, por eso se le llama variable. Está presente en todos los elementos que yo estoy estudiando, pero puede tomar valores diferentes. Pueden ser de dos tipos y por eso decimos que se clasifican, ¿sí? Pueden ser cualitativas y pueden ser cuantitativas. ¿Sale? Estas también tienen otras divisiones. Las cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Mientras que las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. ¿Ok? Las cualitativas no se pueden medir numéricamente. O sea, la nacionalidad, el color de la piel, el sexo, la religión. ¿Ok? El color, bueno, ya dice el color de la piel. ¿Ok? Simplemente entonces utilizamos ahí categorías. Estas variables pueden ser nominales. Nominales corresponden a categorías que por su naturaleza no admiten un orden. ¿Sí? Simplemente lo ordenamos entonces como su nombre lo dice por nombre. ¿Ok? El sexo, masculino o femenino. La carrera de estudio, economía, contabilidad, administración, no tienen un orden, ninguna es más que otra o hay, ¿sí? Y a diferencia si tenemos, por ejemplo, las ordinales, que corresponden a evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar o jerarquizar. Por ejemplo, una competencia, las posiciones de los ganadores, ¿sí? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿sí? O la calidad de un servicio, bueno, malo, regular, excelente, existe un orden, ¿sí? Pero no son numéricos, son cualitativas, son, dice acá, subjetivas, ¿sí? A diferencia de ello, las cuantitativas efectivamente se pueden cuantificar, por eso es un nombre, se pueden medir, ¿ok? Y por tanto van a tomar un valor numérico, como puede ser la edad, el precio de un producto, los ingresos anuales de un consumidor, etc. Estas variables también se van a dividir en discretas o continuas, ¿ok? Ahora, quiero también hacer esta observación. Decimos que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas según su tipo, ¿sí? Ese es el tipo de variable, ¿vale? Pero a su vez estas cuantitativas, el hecho de que sean discretas o continuas, decimos que se clasifican según su densidad, ¿ok? Según su densidad. ¿Cuáles son las variables discretas? Las discretas son las que solo pueden tomar valores enteros, ¿ok? Como el caso que les pregunte, ¿cuántas personas viven en su casa? ¿Ok? Pero también tenemos las variables continuas. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo o rango. Por ejemplo, dice los litros de leche ordenados que podrían ser 1.5, 10.3, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, esto yo lo tomé aquí de esta fuente. Sin embargo, quiero hacer una observación desde mi punto de vista y les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver.
Si hablamos de la estatura de las personas, ¿sí? Atendiendo esta definición de variable continua, ¿sí? Variable discreta. ¿De qué densidad sería esta variable cuando hablo de la estatura? Continua, ¿no? ¿Perdón? O sea, continua. Sería continua, ¿sí? ¿Por qué continua? Porque pues la estatura puede tomar cualquier valor, ¿sí? Es muy difícil, o bueno, no es común que si yo elijo dos personas y las mido, midan exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a encontrar diferencias incluso hasta de milímetros, ¿sí? Que es la precisión que nos puede dar nuestro, nuestro instrumento de medición, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, eh, la cantidad de materias en cada semestre de la preparatoria, ¿qué densidad de la variable será? Discreta. Discreta. Discreta, ¿sí? Ok, muy bien. Pero si yo les digo la medida de la longitud del pie, el tamaño del pie, ¿de qué densidad será esta variable? Continua. Continua. Continua, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Y si yo les pregunto la talla del calzado, ¿de qué densidad será? Cuantitativa. Si es cuantitativa, pero ¿qué densidad? ¿Es discreta o es continua? Continua. Es continua. A ver, ¿y alguien de los presentes será que calce del 6.75? Tengo un zapato del 6.75 Pero pueden calzar o y del medio, ¿no? O sea, 5.2. Pueden calzar el medio, claro, pero veamos qué nos dice acá la definición de Pero ahí dice continua. 1.5, ¿no? Vean En lo de veamos lo que dice la definición de continua. Cualquier valor real dentro de un intervalo o rango. ¿Sí? Y sin embargo, los zapatos, ¿cómo vienen? o sea, solo tienen el entero o el medio, ¿no? El entero o el medio. Entonces no es cualquier valor. En el intervalo estamos de acuerdo. Y esa es la observación que yo les quería hacer. Esta fuente nos dice, nunca podrá ser 1.5 o 2.3 como variable discreta. Yo difiero de ello. ¿Por qué? Por esta razón que les acabo de mencionar. Depende de la característica de la variable. Nosotros no debemos de perder nunca el contexto de lo que estamos estudiando, ¿sí? Si yo veo solamente esto y veo un decimal, digo, ah, no, pues no es entero, es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Porque no es entero. A ver, espérame, sí, pero no basta con que no sea entero, sino que su nombre le dice continuo, ¿sí? Es como la recta numérica, conformada de una infinidad de números que se suceden unos a otros. O sea, puede ser absolutamente cualquier valor en el intervalo, ¿sí? Y entonces ahí vemos la diferencia entre las preguntas. No es lo mismo que yo les pregunte el tamaño del pie al número de calzado. ¿Vemos la diferencia? Se me durmieron, Sí, sí. ¿ok?
Bien, entonces, recapitulando, definición o clasificación de variables por su tipo, cualitativas y cuantitativas, y por su densidad, discretas y continuas. Una variable estadística, dice, es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica, que es la que estamos observando al realizar el estudio, ¿sí? Desde luego, la que podemos, dice medir, pero recuerden, cuando hablamos de medición, nos referimos al proceso de la observación. Recordemos que esta medición puede ser cualitativa también, ¿sí? Las variables pueden ser edad, peso, notas de un examen, ingresos mensuales, horas de sueño, precio, etc. Se pueden clasificar por criterios, según su medición, pues porque es otra fuente, ¿no? Cualitativa o categórica. Son las variables que pueden tomar valores o valores, cualidades o categorías, como dijimos antes, ¿verdad? Sexo, salud, buena, regular, mala. O cuantitativa, ¿sí? Que son las que toman números, como puede ser número de casas, que es variable discreta, o la edad, ¿sí? Y bueno, aquí la edad nos las pone como continua. ¿Por qué será que nos ponen la edad como continua? Por los meses. Porque la edad efectivamente cada segundo va cambiando, ¿verdad? Y dependiendo, claro, a qué grado de precisión la quiero decir, ¿verdad? Si de días, como le hacen a los bebés, de días, de semanas, de meses o de años, ya. Pero bueno, al final, observen, esto tiene que ver con lo que les decía yo de que no es solamente con el número, sino el contexto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo interpretamos nosotros esta característica? ¿Sale? Nuestras variables cualitativas o categóricas, bueno, aquí tenemos entonces una tablita que nos ayuda a ordenar esto. Se pueden clasificar según sigan la jerarquía o el orden, ¿sí? Nominales no tienen orden, y como les decía yo, por ejemplo, los colores, ¿sí? Blanco, rojo, azul, o lateralidad, si eres zurdo o derecho. Las ordinales, que son las que se categorizan según el orden, ¿sí? Como pueden ser las notas de los exámenes, que eso que va a representar, si reprobaste, aprobaste, o eres sobresaliente, lo que pasa. Niveles económicos, pobre, medio o rico. Medallas deportivas, oro, plata, bronce, ¿sí? Ahora, atención, aquí fíjense, ordinales, pero hablamos de notas de exámenes, pero en cuanto a su significado, no al número, ¿sí? Luego, binaria o dicotómica. Esta es interesante porque es un caso particular donde solo puede tener dos categorías, ¿sí? Y aunque esto es una particularidad de la dicotomía, que son mutuamente excluyentes, si es una no puede ser otra, esa también es una característica de todas las variables, ¿sí? Los datos que yo reúna al observar una variable deben de pertenecer a solo una categoría. No pueden estar presentes en dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, decíamos que la binaria o la dicotómica es aquella que solamente puede tomar dos valores, ¿sí? Y por lo general esto en programación se utiliza mucho, ¿verdad? El código binario, el 1 y el 0, o es 0 o es 1, nada más, y de ahí pues, nos ha llevado a todo el desarrollo
digital que conocemos y todo lo que tenemos ahora, los celulares, las plasmas, las teles, todo, ¿no? Entonces, pero bueno, a nivel ya de nuestros estudios estadísticos, ejemplos de variables dicotómicas, sexo, ¿sí? Hombre, mujer, enfermo, ¿sí? Sí o no, dice asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Pues porque si estás enfermo, pues también puedes tener diferentes niveles de enfermedad, ¿no? Pero al final la variable es estar enfermo o no, no qué tan enfermo estás, ¿sí? Vamos a ver, luego, cuando son cuantitativas, ya vimos que puede ser discretas o continuas, ¿ok? Y en este caso, si son discretas, dice que puede tomar valores en números determinados de valores, ¿sí? En cada intervalo de valores, la variable solo puede tomar un valor. Dice canastas en un partido, ¿sí? 20, 21, 22, etc. Pero no 21.5, ¿sí? No puedes anotar media canasta, ¿no? Hijos por familia, 0, 1, 2, 3. Pero aquí fíjense la diferencia. Aquí me dice no 21.5. Pero no 21.5 porque no puedes meter medio balón a la canasta. ¿Ok? Pero si tuviéramos ejemplos como el que les puse yo del caso de los zapatos, donde sí existe el número 21.5, pero no existen los demás valores de la continuidad, bueno, también hablaríamos de una variable discreta, ¿sí? Continua, la variable puede adquirir cualquier valor. Es que esta es la palabra que nos hace diferenciar entre si son discretas o continuas, ¿eh? Puede adquirir cualquier valor dentro del intervalo, ¿sale? Ejemplo, pues el peso. O ya habíamos mencionado también la estatura, ¿ok? O vimos antes también nos pusieron, por ejemplo, la edad, ¿vale? Entonces son los diferentes formas y tipos de clasificar nuestros datos y las variables. Entonces, en resumen, ¿qué son las variables? Aquellas características que yo quiero observar o medir para poder realizar mi estudio. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas o comentarios?